Doncs continuem a Districte 8. Com sabeu, cada dimecres tenim secció legal, secció jurídica, i avui ens acompanya l'Ernesto Rubio, director de Servicios Jurídicos. Ernesto, benvingut. Gràcies. Avui parlem dels accidents in itinere. Así es. ¿Qué es això dels accidents in itinere? Los que nos pueden ocurrir mientras vamos y volvemos del trabajo. Accidents en el desplaçament, per tant. Exactamente. Molt bé. A veces hay el concepto de si vivimos más lejos o más cerca y tardamos más o menos tiempo, que sepamos que los tribunales vienen a decir que es el tiempo necesario para desplazarnos desde nuestro domicilio habitual hasta el puesto de trabajo. Per tant, diguem-ne que no té res a veure a l'hora de determinar si l'accident ha passat o té aquest concepte d'in itinere, no té res a veure que visquis molt lluny o que visquis molt a prop. Para nada, para nada. Incluso más, a veces pernoctamos en un domicilio distinto por motivos puntuales y al día siguiente vamos a trabajar por una ruta diferente a la anterior. Si tenemos un accidente también se considera in itinere. Val, anem ja doncs centrant la qüestió, és a dir, si tenim un accident in itinere, què és el que hem de fer? Com s'ha de procedir? Bueno, en un principio depende de cómo sea el accidente. No será lo mismo aquel que podamos tener nosotros solos bajando unas escaleras, nos torcemos un tobillo bajando al metro, que aquel que intervenga un vehículo responsable, como pueda ser tanto yendo en vehículo nosotros como en un transporte público. Si és el primer cas? Si el primer caso, cuando nosotros vamos caminando, nos torcemos un pie y tendremos los mismos derechos que nos asistirían en el caso de ocurrir esto dentro del propio trabajo, porque no tenemos a nadie más a quien reclamar, sino que utilizaríamos las pólizas de reclamación que puedan existir del propio convenio laboral y al mismo tiempo las garantías que nos amparan de la mutua de accidentes de trabajo. Per tant, en un accident en què no intervé un tercer, es considera que és un accident que ha passat dintre del centre de treball. Correcte. I per tant es resol de la mateixa manera. Así no? es. Molt bé. En el cas que ha intervingut un tercer? Bueno, un tercer. Vamos, cuando hablamos de un tercero, podemos hablar de un tercero público o un tercero privado. Transporte público, podemos hablar de que ha tenido una colisión y hay un riesgo de responsabilidad civil por los vehículos que han impactado, o simplemente lo que llamaríamos el seguro de transportes, de los transportes públicos, el seguro obligatorio de viajeros. No son las mismas garantías. Aquí sí que entraríamos ya en conceptos técnicos para las diferencias y aconsejaría a aquella persona a la que lo precise que se asesorase por un profesional, pero que sepa que existe un seguro obligatorio de viajeros, que aunque no haya habido ningún accidente de este vehículo, simplemente por el sacar un billete por ir en transporte público tenemos unos derechos. También quiero anticipar como pincelada de que son unas indemnizaciones muy pequeñas. Però, per entendre'ns, Ernesto, si agafo l'autobús i l'autobús té un accident, anant a treballar, s'entén, i com a resultes d'aquest accident doncs jo em torço el peu o el que sigui, diguem-ne que aquí l'empresa el que fa és dir, com que vostè viatjava, entenguis amb l'empresa de transport públic o l'empresa també és responsable d'alguna manera? És a dir, hi ha dos responsables o només n'hi ha un? Bueno, responsable hi ha un. Tendremos responsable el que lleva el vehículo donde nosotros vamos, pero tendremos los derechos que nos asistan del propio convenio al que pertenecemos y vamos a trabajar. Per tant, tinc dues vies de reclamació? Depende la gravedad de la lesión, sí. Imaginemos que es tan fuerte la lesión que nos queda una invalidez y por lo tanto tenemos derecho a reclamar a la mutua algún tipo de indemnización por secuelas. Podríamos hacerlo y al mismo tiempo reclamar también a la póliza de accidentes del convenio que pertenecemos, asimismo a la póliza de responsabilidad civil del vehículo que nos ha ocasionado el accidente. Val, però en el cas que la lesió, diguem-ne, no tingui importància... Si no es trascendental, tendríamos la mutua de accidentes de trabajo para curarnos y la indemnización que nos corresponda por los días de baja si es un vehículo el que nos ha causado las lesiones. I això ho hem de reclamar a l'empresa? No, la empresa te va a pagar lo que es la mensualidad normal y corriente y la indemnización al vehículo causante. Al vehicle que ha causat l'accident. Correcto. Perfecte. Això pel que fa a transport públic. O privado, porque si es el transporte público tenemos el seguro obligatorio de viajeros, que podríamos decir como más a más, que se tendría que indemnizar. El problema que nos encontramos en el despacho normalmente cuando hay accidentes in itinere, el más importante de los problemas, es la cantidad de pólizas que nos pueden afectar y tener derecho a reclamar que desconocemos. Clar. ¿Qué ocurre? Vamos en nuestro vehículo y por sistema pensamos que
la indemnización no la tiene que pagar el responsable del accidente si es el contrario. Nos olvidamos siempre de reclamar a nuestra propia póliza de seguros. Yo he tenido esta mañana un caso muy curioso en el despacho, que la propia póliza del señor que él llevaba conduciendo tenía una indemnización por cada punto de secuela que le quedase en caso de un accidente de tráfico. Pero luego tenía la llamada póliza de ocupantes, que en caso de invalidez también le indemnizaba. Luego le decía yo que teníamos que reclamar a la parte contraria, que es la causante de las lesiones, y asimismo a la póliza de accidentes de convenio. Pertenecía al ramo de la metalúrgica y tiene una póliza donde tienen unos capitales que en caso de invalidez se pueden reclamar. Això és un lío, Ernest. Entonces, claro, para él decía, bueno, vamos a ver, yo vengo de estar asesorado por el abogado de la compañía de seguros que me ha puesto, de que le puedo reclamar a la propia compañía, no me ha dicho nada, y cómo usted me está hablando aquí de 5 reclamaciones cuando a mí me han hablado de una y escasa. Claro. Pues es que es así. O sea, una de las cosas que el hombre se ha ido un poco asombrado, que le he abierto su póliza, se lo he leído, y me dice, pues mire, sinceramente, disculpe la desconfianza, pero si no lo leo, no me lo creo. Esto ocurre en muchas ocasiones, lamentablemente. Per tant, diguem-ne que amb això són bones notícies, perquè tenim més vies de reclamació de les que ens pensem. Hay muchas más de las que nos pensamos, hay mucho desconocimiento a la hora de reclamar, y también diría que hay mucho profesional que depende de qué tipo de reclamaciones, pues ya no entra en ellas porque no son rentables. Pero al menos se le tiene que informar al perjudicado y decir, tú tienes derecho a esto, y si quieres conseguirlo, pues el coste es este, y si no, pues hazlo tú mismo, ¿no? Pero que la persona lo sepa. Si això, si anant en cotxe a treballar, tinc una col·lisió i em faig mal amb un altre vehicle, el dany, la indemnització, la puc reclamar a la companyia de l'altre vehicle i a la mútua de la meva feina? Son indemnizaciones distintas. Por lo tanto, no es que estemos reclamando 2 veces, estamos reclamando a cada uno lo que corresponde. En estos casos digo, tú estás pagando una mutua de accidentes de trabajo y tienes unos derechos, y tú tienes un seguro de responsabilidad civil para cuando haces daño, o un seguro de defensa y reclamación jurídica para cuando te lo hacen. Ejércelo, y por lo tanto, si corresponde reclamar a la parte contraria, ejerciendo la póliza de defensa jurídica libre elección de abogados, puedes nombrar el abogado que creas correspondiente para que te haga la reclamación a la otra parte. Es bueno que el público en general conozca que en un juicio de faltas no hace falta letrado, pero hay que aconsejar ponerlo por la sencilla razón de que la otra parte lo va a llevar. La otra parte normalmente son compañías aseguradoras y saben muy bien cómo hacer para pagar lo mínimo posible. Clar. Per tant... És aconsejable llevarlo. Efectivament, si més no, assessorar-nos com a mínim. Escolta'm, com es demostra que un accident ha estat in itinere? Vamos a ir por partes. Cuando nosotros tenemos que demostrar algo, hay algo que se dice que en negativo no puedo... O sea, yo he estado aquí y no puedo demostrar que no he estado. Por lo tanto, si manifiesto que he tenido este accidente en itinere realizando estas acciones, si tengo testigos porque los habían, etcétera, pues serán los que utilizaré, pero si no, será la otra parte la que tenga que decir, no señor, usted dice que ocurrió a las 2 de la tarde, yo tengo una prueba que ocurrió a las 7 de la tarde. Por lo tanto, esta prueba la otra parte no la tendrá que rebatir. I pel que fa el que havíem comentat abans, el temps màxim de trajecte i distància, aquí tot queda encabut en accident itinere, ¿no? Yo aquí aplicaría el sentido común. Si tenemos que hacer una distancia de 5 kilómetros y hemos tardado 7 horas, dirán esto no cuela, porque lo normal es que no ocurra esto. Ahora bien, tú dices, mira, le puedo demostrar que el tren ha estado parado 4 horas, por lo tanto yo estaba en este tren y hasta que no he llegado, vale, perfecto. Pero el sentido común, para ir desde este punto a este otro se tarda tanto tiempo, y es el que yo necesito, y más o menos un tribunal te lo aceptaria sempre. I pel que fa als metges, passa com en el cas dels accidents de trànsit, que segurament ens diran, no, vostè ha d'anar a aquest metge. Jo puc triar el metge que jo vull que m'atengui? Hay un vicio que se da, de hecho, tenemos un accidente, nos envían a la mutua y nos dicen en la propia mutua, tienes que curarte aquí. Bueno, esto no es cierto. Esto lo regula la Ley de Seguridad Social, y lo que viene a decir es que las mutuas tendrán el control administrativo de las lesiones, sus partes de baja, la curación, etcétera. Pero la Audiencia de Barcelona ha dicho en muchas sentencias que la salud es el bien primordial de la persona, y ésta tendrá derecho a elegir el médico que más confianza le dé. Y esto vale para todo. Accidentes de tráfico, accidentes en puestos de trabajo, enfermedades comunes, lo que corresponda. Nadie puede imponer a una persona a ir a curarse a un médico que ella no quiera. Escolta'm, i pel que fa a les incapacitats laborals o les invalideses totals, quan es dona algun d'aquests supòsits, què es pot reclamar, a què es té dret? Yo aquí tengo otra vez que remitirme, llegados a un caso así, hay que ponerse en manos de un profesional para tener una conversación muy amplia, en unas pinceladas. En un accidente de tráfico, si las lesiones son importantes, se pueden dar circunstancias de estas, indemnizaciones de las mutuas, indemnizaciones de las compañías de seguros por invalidez parcial o total,
indemnizaciones de pensiones, depende del grado de minusvalía que nos quede. Todo esto hay que trabajarlo muy bien desde el principio para el tema de los informes médicos, para estar la persona bien informada de cómo y qué debe de hacer. Hay que rellenar una serie de formularios para las funciones que realizaba y las que puede realizar, por lo tanto, si no puede realizar las mismas, tendremos una invalidez de un grado u otro. De ahí que el público en general a veces no presta demasiada atención, más con la buena intención de decir, ostras, es que en una parcial o en una total no sé lo que me van a dar. Cuidado, primero infórmate y cuando tengas toda la información y sepas la realidad de lo que a ti te afecta, entonces decide lo que quieres hacer, pero a priori porque te ha dicho el vecino, porque no lo hagas porque te estás equivocando. A veces hay indemnizaciones que son a tanto alzado y no pierdes ningún derecho laboral. Por no ejercerlas, las pierdes, porque no te asesoran bien, porque te han llevado simplemente en la mutua y es ella la que la tiene que pagar. Clar. Entonces es bueno siempre aconsejar, cuando son cosas de esta gravedad hay que informarse. Si t'enfrontes, diguem-ne, a grans companyies com són les companyies d'assegurances i tal, procura fer-ho ben assessorat. Sí, y sobre todo por personal independiente. Efectivament. És la moraleja de hoy miércoles. Sí, no, porque si tú vas a que te asesore el mismo que te tiene que pagar, sinceramente no tienes muchas garantías. Vamos mal. Ernesto, gràcies per passar per Districte 8 aquesta tarda. Gràcies a vosaltres. Ens retrobem d'aquí 15 dies o quan toqui? Perquè em sembla que d'aquí 15 dies no vindràs tu. Lo tenemos medio pactado, ja ho parlarem, ja ho parlarem. Muchas gracias. Que vagi molt bé.